con la película 30 segundos sobre Tokio, película ambientada en la Segunda Guerra Mundial y dirigida en el año en plena guerra, 1944, por Mervyn LeRoy. Y de nuevo Alfred Hitchcock, quien dirigiera en el año 1935 la que probablemente sea su primera gran película, 39 escalones. Y con el número 40, pues nos encontramos la película 40 pistolas, 40 Guns, un interesante western dirigido por Samuel Fuller en el año 1957, de nuevo Samuel Fuller, y protagonizado por Barbara Stanwyck. Más westerns. En el año 1950, Edwin L. Marin dirigió a Randolph Scott en la película Colt 45. Y del año 1941, más Segunda Guerra Mundial. También en plena contienda, Michael Powell dirige Los Invasores, en el original Paralelo 49. No, sí, la guerra también da de sí en cuanto a películas con números en sus títulos. En guerras de otro tipo tenemos a los protagonistas de la película dirigida por Pedro Lazaga de nuevo en el año 1969, ¿Por qué pecamos a los 40? El trío de pecadores es temible: Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez y Juanjo Menéndez. Claro que tampoco se pueden quejar, porque hay una película del año 1979 y dirigida por Juan Bosch que se titula 40 años sin sexo, para que luego digan de abstinencias. Porque hay una película del año 2002 y dirigida por Michael Lehmann en la cual Josh Hartnett tiene que estar a pan y agua desde el punto de vista erótico festivo durante 40 días y 40 noches, igual que los 40 días y las 40 noches de Jesucristo tentado por el diablo en el desierto. Pero Judd Apatow en el año 2005 dijo que alguno, entre ellos el personaje interpretado por Steve Carell, todavía es virgen a los 40, que tendrá la cifra de los 40 con este tema. Y la versión más famosa de Ali Baba y los 40 ladrones data del año 1944. El director Arthur Lubin dirigió esta adaptación del cuento perteneciente a Las 1001 noches. Y en el año 2018, David Trueba volvió a reunir a Lucía Jiménez y a Fernando Ramallo, los dos protagonistas de su película La Buena Vida, año 1996, en Casi 40. Casi 40 son los años que casi tienen Lucía Jiménez y Fernando Ramallo en esta continuación, más de 20 años después de La Buena Vida. Y toca reivindicar: magnífica película soviética del año 1956, titulada El 41 y dirigida por Grigori Chukray. La ciencia ficción está representada por Estación Lunar 44, realizada todavía en Alemania por Roland Emmerich, sí, el director de Independence Day, entre otras perpetraciones, en el año 1990. Y de las diferentes versiones que de 47 Ronin se han realizado en la historia del cine, nos quedamos con la de Kenji Mizoguchi del año 1941, titulada La venganza de los 47 samuráis. Y hay una película española del año 1969 dirigida por Pedro Lazaga que se llama A 45 revoluciones por minuto. Para el no avezado o carente de giradiscos, tocadiscos y similares, las 45 revoluciones por minuto son las vueltas que daba sobre sí cada minuto aquel disco de reducidas dimensiones. Y hay una buena película que nominó al Oscar a Mejor Actriz a su protagonista femenina. Esa protagonista fue Charlotte Rampling, y la película, dirigida por Andrew Haigh en el año 2015, 45 años. No olvidemos tampoco al protagonista masculino, uno de los adalides del free cinema británico de los años 60, Tom Courtenay. Y el número 50, pues da un poco para todo. Para películas románticas, 50 primeras citas. Peter Segal dirigió en 2004 a Adam Sandler y a Drew Barrymore en una especie de revisitación
de la película protagonizada por Bill Murray, Atrapado en el tiempo. Y en el año 1958, Nathan Juran, uno de los especialistas en películas de ciencia ficción de los años 50, dirigió El ataque de la mujer de 50 pies. Que siempre digo lo mismo, no que tuviera 50 pies al acabar sus piernas, sino que en la medida anglosajona, la mujercica medía eso, 50 pies, uno encima del otro. Y en el año 1993 hubo un remake a cargo del director Christopher West. Aquí la mujer que medía 50 pies era Daryl Hannah. Y más ciencia ficción española, con la muy estimable Planeta 51, del año 2009 y dirigida por Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez. Y rodada en España fue la superproducción Samuel Bronston de 55 días en Pekín. El director, nada menos que Nicolas Rey. El reparto, Charlton Heston, David Niven y Ava Gardner. Esto cuando la noche anterior se lo posibilitaba a la señorita Gardner. Y de la era moderna nos encontramos con Los 50 son los nuevos 30. Y qué gran verdad. Película dirigida y protagonizada por Valérie Lemercier en el año 2016. De parecido cariz es la película del año 2017 y dirigida por Blandy Lenoir, 50 primaveras, que son las que lleva con mucho orgullo y dignidad la protagonista encarnada por Agnes Jaoui, y una ya hoy olvidada película del año 1992 dirigida por Kevin Hughes y protagonizada por Wesley Snipes se titulaba Pasajero 57, plagio un tanto encubierto de la saga de la jungla de cristal, y camino de emular a las incontables películas de la saga de Viernes 13, nos encontramos a 50 sombras de Grey, adaptación cinematográfica del ya más que bestseller del mismo título y dirigida por Sam Taylor Johnson en el año 2015. Cuantos más libros se escriban, más películas se harán. A este paso, las 50 sombras van a dejar en agua de borrajas a la sombra del ciprés. Y Nicolas Cage comenzó su particular periplo por película por aquí, película por allá, con películas como 60 segundos, del año 2000 y dirigida por Dominique Sena, remake de una película del año 1974 del mismo título. Y claro, si nombramos una película protagonizada por Nicolas Cage, no nos tienen que doler prendas, no podemos dejar de traer una película dirigida en 1980 por Mariano Ozores y protagonizada por Paco Martínez Soria, titulada Es peligroso casarse a los 60. Paco Martínez Soria, un magnífico actor. Y en la década de los 70 comenzó el furor de las películas de desastres, como por ejemplo las de la saga de Aeropuerto. Aeropuerto 75, año 1974, dirigida por Jack Smith y protagonizada por Charlton Heston. Aeropuerto 77, del año 1977, dirigida por Jamie Jamison y protagonizada por Jack Lemmon. Aeropuerto 78, del mismo año 77, aunque para televisión, y protagonizada por Peter Graves. Ahí tenéis una de las razones por las que este actor es el piloto de Aterriza como puedas. Y Aeropuerto 79, del mismo año 1979, dirigida por David Lowell Rich y protagonizada por el actor francés Alain Delon. Y ahí se quedó la cosa. Debía de ser que en los años 80 ya habían acabado con toda la flota de aviones. Y en el año 1962 hubo una macro película de episodios en el cine italiano, llamada Boccaccio 70. Película de episodios firmada por Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli y Luchino Visconti. ¿Alguien da más?
en el cine italiano de la época, imposible. Otra cosa es que sus resultados fueran los esperados. Y en el año 1994, ya han pasado 27 años de aquello, Michael Haneke dirigió la, para muchos, desconocida película 71 fragmentos de una cronología del azar. Reivindicación, recomendación de Lloviendo Cine. Si alguien no ha visto esta película, que se vaya preparando. No apto para todos los estómagos. Y más western por ahí. ¿Cómo iba a faltar la película Winchester 73? Esa fenomenal película del oeste protagonizada por James Stewart en el año 1950 y dirigida por el gran maestro del género, Anthony Mann. Rifle ese Winchester 73 que se convierte en un magnífico MacGuffin para montar en torno a él una fantástica historia del oeste. ¿Y cuántas versiones se han conocido ya de La Vuelta al Mundo en 80 días? Hasta Jackie Chan ha protagonizado su versión. Pero nosotros nos quedamos con la clásica, con la del año 1956 y dirigida por Michael Anderson. David Niven como el mejor Phileas Fogg de la historia y Mario Moreno Cantinflas como su improbable escudero Picaporte. Y en el año 2006, Paul Greengrass dirigió una de las primeras películas post-11S, titulada United 93, la historia de uno de los aviones secuestrados por los terroristas islámicos que nunca llegó a su destino, por la razón que no queremos en este momento desvelar. Y en el año 1997, Agustí Villaronga dirigió otra de sus historias para no dormir con 99.9, La frecuencia del terror, protagonizada por ¿Qué fue de María Barranco? Y después del 99.9 de esta película, que es el límite antes de llegar a la centena, topamos con las películas que ya tienen al menos 3 cifras. Topamos con cientos en películas. Topamos con películas con centenas en sus títulos. Comenzamos pues el recuento. Y comenzamos con un director que ya ha venido al programa de hoy de Lloviendo Cine. Un director nacido en Huesca en el año 1932. Ese director que cuenta casi ya con 90 años y ya anunciamos que próximamente en Lloviendo Cine directores octogenarios todavía en activo. Ese director es Carlos Saura, que dirigió en el año 1979 una película ya mítica desde el título. Mamá cumple 100 años. ¿Quién es esa mamá? ¿Quién es ya esa abuela que va a cumplir 100 años? Pues una espléndida Rafaela Aparicio. Y mira que hay cosas que se nos olvidan o que directamente no sabíamos. Mamá cumple 100 años estuvo nominada a los Oscars a la mejor película de habla no inglesa. Y vamos a repasar ahora. ¿Quién ganó a Mamá cumple 100 años? Pues lo tenía difícil, porque ganó El tambor de hojalata, de Volker Schlöndorff. Hombre, pues vistas hoy, ¿qué quieres que os diga? No hubiera pasado nada si el señor Saura hubiese ganado un Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y en el año 1948, un tal Henry Hathaway de nuevo dirigió la película Yo creo en ti, que evidentemente viene al programa de hoy de Lloviendo Cine por su título original, Cold Northside 777, película de periodismo y de cine negro protagonizada por, de nuevo también, James Stewart. Y más reciente es la película española 100 años de perdón, dirigida por Daniel Calparsoro en el año 2016 y con reparto estelar: Luis Tosar, Raúl Arévalo, José Coronado. Los resultados por debajo de lo esperado. Y
comenzamos el Festival Dálmatas.